Muy bien, pues muchas gracias, saludos a todos y es un gusto poderlos recibir. Vamos a empezar esta dinámica. Me gustaría empezar un poquitín conociendo o sabiendo que tanto saben del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello es que si tienen a la mano su celular, será de gran ayuda. Desde un segundito y vamos a empezar. Entonces, si no tienen su celular a la mano, pueden utilizar la propia computadora. Lo único que tienen que hacer es escanear este código QR o entrar a esta página, sentido.com, y colocar este número que aparece abajo para poder participar. Entonces, también en el chat les van a estar compartiendo la liga, y si no, entonces las coloco yo por acá, para que puedan ingresar también a esta parte. Y lo interesante es, pues, saber cómo llegan, o sea, cómo llegan el día de hoy, es inicio de semana, están un poco cansados, recuperándonos del fin de semana, en fin. Algunos ya tal vez estén de vacaciones, otros no. Entonces, bueno, pues un poquito es ingresar aquí, platicar y compartirnos cómo es que están empezando la semana y sobre todo cómo llegan a este webinar, que es bastante interesante sobre productos y que, pues, cómo llegan motivados, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a esperar a que se vayan sumando las personas para poder identificar aquí cómo van llegando. No tienen problema para conectarse, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Cómo llegas a este webinario? Bueno, por Facebook, por el grupo de WhatsApp, perfecto. Aquí ya están contestando, cómo llegan. Pero también cómo llegan un poco de estado de ánimo. O sea, están, pues, no sé, emocionados, o están a la expectativa, o están, cómo se encuentran. Por ahí si alguien más se conecta, tenemos una persona ya dentro del... Hay dos en llamas, dicen por acá. ¿Cómo llegas en llamas? Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir. Vamos a esperar que otros más vayan colocando sus entusiasmados. Muy bien, dicen acá entusiasmados. Eso es muy bueno. Vamos a... Son dos, somos 10. A ver si alguien más se puede conectar. Para que puedan escribir algo. Motivado, dicen también por acá. Perfecto. Ok. Entusiasmados. Perfecto, muy bien. Bueno, pues así llegamos más o menos agotados y felices, ¿sí? Y eso que es lunes, pero bueno, la intención es que aprendamos mucho el día de hoy. Vamos a la siguiente preguntita que les tenemos para ustedes. Y creo que no me cambia, Dani. A ver, ahí me fijo. No sé si puedes entrar tú al... Ahí estoy entrando. Denme un Ahí segundito nada más. Ahí está, perfecto, muy bien. La siguiente pregunta. Listo, muy bien. Bueno, pregunta para todos ustedes. ¿Han dado producto en sus clases? O sea, ¿ustedes han dado ya esta clase? Si la dan, pues es muy bueno. Si no, nos interesará saber si han dado producto ya. El tema de producto en su clase. Y vamos a platicar hoy con Flor para que nos diga. Bueno, ya dos dicen que sí, perfecto, muy bien. Acá por ejemplo alguien dice que no, todavía no ha dado producto en sus clases. Muy bien. Bueno, pues entonces probablemente ya tengamos cierta temática, cierto conocimiento de esto. La intención es poderlo ampliar y también pues conocer la experiencia de una docente que imparte esto en sus clases y pues tener ahí un pequeño trabajito con todos nosotros. Bueno, vamos a la siguiente preguntita y es la que va a aparecer a continuación. ¿Has leído la guía de aprendizaje de propulsorio? Como ustedes saben, tenemos una guía que se llama propulsorio. ¿Alguien la ha leído? No. Sí, 50%, solo un poco. Perfecto, no. Ok. Bueno, pues esto también va a ser de mucha utilidad y guía para la sesión del día de hoy, así que los invitamos a que se queden hasta el final porque
Tenemos ahí unos detallitos. Bueno, tenemos una más, ¿sí? Esa es la última. Esa es la última, perfecto, muy bien. Bueno, pues más o menos es interesante también saber una evaluación diagnóstica de cómo vienen para que podamos todos ir trabajando bajo la misma línea sobre la actividad del día de hoy, que es hablar y entender un poco más el tema del producto. Y bueno, para ello, pues yo le cedo la palabra a José Antonio González, quien estará moderando la sesión del día de hoy. Así que, José, bienvenido. Muy bien, hola a todos y a todas, encantado de saludaros desde aquí, desde España, a quien veo por ahí a una compañera como Magda. Vamos a hablar eso en este encuentro del Festival Digital de la Red de Profesores sobre el tema de productos. Nos parecía importante la temática, en primer lugar, porque digamos, es un rol reciente que se está incorporando, no tiene mucho tiempo, en lo que significa la dinámica de la gestión de los medios de comunicación. No es una figura que lleve tanto tiempo, es decir, incluso hay medios que lo están incorporando poco a poco o de forma muy, muy reciente. Y también porque nosotros, para los profesores, es importante a la hora de poder enseñar a nuestros alumnos, a los estudiantes de periodismo, de qué se trata el producto, es importante que nosotros mismos sepamos, ¿no?, de qué estamos hablando. Qué es lo que está sucediendo ahí fuera, en los medios de comunicación, cómo se estructura esa gestión, que nosotros tengamos conocimiento de ello para después nosotros poderlo trasladar a nuestros alumnos y que ellos después hagan sus prácticas elaborando productos o discerniendo sobre algunos de éxitos que ya están publicándose en algunos medios de comunicación. Así que yo voy a hacer una mínima presentación con algunas cuestiones teóricas, conceptuales de lo que significa la estructura y la gestión de productos en los medios, relacionado también con la innovación, y después vamos a hablar con Flor, compañera nuestra de Sembra Media, que se dedica también a la enseñanza docente en cuestiones de producto, y vamos a tratar algunos temas relacionados con cómo se imparte la asignatura en la universidad, y después acabaremos también con una parte práctica, como solemos hacer siempre, ¿no?, de intentar hacer algún tipo de ejercicio en el que podamos todos compartir algunas de las experiencias que hayamos tratado, que hayamos conversado, ¿no? Voy a compartir. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues como decía, es importante primero saber de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de producto. Vamos a tratar también en esta presentación de la guía a la que se refería Abraham con el tema de propulsorio, la guía sobre producto que se elaboró también hace algunos meses desde Sembra Media. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que significa la misión y los valores que tiene nuestro medio de comunicación. Una cosa es la misión, aquello que el medio hace, cómo lo hace o por qué lo hace, ¿no? O sea, lo que es la propuesta en sí. Y otra es diferente, todo lo que tiene que ver con los valores fundamentales que pueden asociarse a nuestro medio. Es decir, pues valores relacionados con el tema, por ejemplo, de la sostenibilidad, del medio ambiente, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder proponer cuál va a ser nuestra propuesta de valor en función, sobre todo, de nuestras fortalezas. Por ejemplo, pues en nuestro medio nos diferenciamos en que somos los primeros en esto determinado, ¿no? O en aquello, o en que somos los únicos que hacemos este tipo de información, o que somos los mejores tratando este tipo de cobertura. Eso, lo que nos hace fuerte, diferente, es en función a lo que vamos a establecer nuestra estrategia de producto. También vamos a tratar, relacionado con la estrategia de producto, todo lo que tiene que ver con la innovación. Hay distintos tipos de innovaciones cuando se habla de la gestión en los medios de comunicación, innovación relacionada con los contenidos, relacionada con la audiencia, relacionada con la forma interna de organización del medio. Todo ello, además, dentro de una estructura como es la actual que tenemos en los medios, ¿no?, de desconexión y pérdida de audiencia, muchas veces cuando se habla de la desinformación, la pérdida de confianza, como se está viendo recientemente en diferentes estudios por parte de los usuarios, de los lectores, una sociedad que está totalmente cambiando, adaptándose con esa flexibilidad a esos cambios. De ahí que todo lo que tiene que ver con la innovación
tiene que ver con ese cambio, con ese interés de mejora, con esa creatividad que llevamos a la práctica, ¿no? Y teniendo en cuenta 3 cuestiones que son importantes a la hora de saber el éxito o de catalogar el éxito de una innovación. Primero es ponerlo en marcha, es decir, esa idea creativa la tenemos que poner en marcha. Lo segundo es que sea aceptada por una determinada comunidad. Y por último, además, también que nos pueda revertir en algún tipo de valor, ya sea económico, ya sea a través de tráfico, de audiencia, de reputación del medio, pero tiene que traducirse en algún tipo de valor. Un segundito porque me... Bueno, y relacionado con la innovación, con el producto, tenemos toda esta tipología. Cuando hablamos de innovar desde el punto de vista de los contenidos a la hora de establecer distintos productos, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con las nuevas narrativas, con el periodismo de datos, con las newsletters y los podcasts, que son algunos de los formatos más recientes y de mayor auge que se están produciendo por parte de los medios de comunicación, con el contenido de marca, el branded content. Ahí tenéis una serie distinta de tipologías relacionadas con la innovación desde el punto de vista de los contenidos. Y igualmente la innovación desde el punto de vista de la audiencia. Tratamos la audiencia, ¿por qué? Porque veremos que la audiencia va a ser fundamental a la hora de establecer nuestra estrategia de producto. En la estrategia de producto, como vamos a hablar ahora, en lo primero que tenemos que pensar es en nuestros lectores, en nuestro usuario, a quien vamos a poner en el centro, y a partir de ahí vamos a establecer una estrategia con un determinado tipo de contenido. Bueno, por eso hablamos también de innovación dentro de la audiencia, con algunas de las características que se están dando en los últimos tiempos, dentro de lo que tiene que ver con esa gestión de comunidades, ¿no? La adecuación de contenidos más personalizados, esa escucha activa, esas comunidades o esos verticales de nicho muy especializados y muy temáticos que se ponen en marcha por parte de los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con la generación de conversación, de participación y, como decíamos, poner el foco en los lectores a la hora de establecer nuestra estrategia. De tal manera, bueno, que si no conocemos esas motivaciones o inquietudes de nuestros lectores, pues no va a ser posible desarrollar contenidos que puedan ser atractivos para ellos. Y desde el punto de vista, otra de las innovaciones, desde el punto de vista de la organización, de lo que es la gestión interna de los equipos en las redacciones, todo gira en torno a la transformación digital en los últimos tiempos, a esa flexibilidad al cambio y tratando este punto en concreto con la figura reciente que aparece en los distintos nuevos roles profesionales en los medios de comunicación, que es la figura del responsable de producto, que es de lo que vamos a estar hablando aquí. Y por eso es una también de las innovaciones que se están poniendo en marcha dentro de la organización interna. De tal manera que, como decíamos, tenemos que poner ese foco en el usuario y en sus nuevos hábitos de consumo. Y a partir de ahí es cuando vamos a poder generar ese tipo de experiencias que sean relevantes en cuanto a la información que tratamos, y de ahí aparece esa disciplina de producto. La figura de producto lo que hace es servir de eslabón, de núcleo central, de poner como en nexo a las 3 grandes patas o a los 3 grandes focos de los que se compone un medio de comunicación. La parte editorial, todo lo que tiene que ver con los contenidos, la parte del negocio, todo lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad, la distribución de los contenidos, las redes, y el área tecnológica. El área tecnológica, todo lo que tiene que ver con el diseño, la programación, etc. Pues en esa parte central es donde se sitúa la figura del gestor o del responsable de producto. Algo que tradicionalmente en los medios de comunicación pues ha sido muy poco utilizado o ha estado muy poco demandado, en el sentido de que normalmente en el trabajo rutinario de los periodistas, cuando estamos en los medios de comunicación, hemos trabajado de manera muy individualizada, ¿no? O simplemente como periodista, con el fotógrafo que te hacía la foto, componías la página, pero no se establecían esos trabajos colaborativos a la hora de gestionar ese tipo de contenido con la parte del negocio y con la parte de la tecnología. Hoy sí, hoy todos esos trabajos que son mucho más, que requieren mucho más de tecnología, porque tenemos que adaptarlo a los nuevos dispositivos móviles,
porque tenemos que adaptarlo también a cómo lo vamos a monetizar, porque además desde el punto de vista editorial no solo va a requerir de un periodista, sino también de muchos otros roles profesionales, pues todo ello hace que converjan todas estas, las tres grandes áreas y esa figura central del responsable de producto como nexo único. ¿Qué es producto entonces? Bueno, es esa figura, esa intersección entre las distintas áreas, la editorial, la de tecnología y la de diseño y el negocio, que asegura que todos nuestros contenidos pues, puedan resolver una necesidad de los usuarios. Esa es la clave de la gestión de esa estrategia de producto. ¿Y qué es el jefe de producto? ¿Quién es el CEO de producto? Pues es el responsable de esa definición, ¿no? De esa estrategia, de esa hoja de ruta y de esas funcionalidades a la hora de establecer distintos contenidos adaptados a las necesidades de la audiencia. ¿Qué hace? ¿Qué hace un gestor o un responsable de producto? Bueno, pues combina en su rutina diaria distintas tareas estratégicas y operativas. Trata todo lo que tiene que ver con la investigación, con desarrollar una estrategia determinada, con analizar qué es lo que se está haciendo, con implementar aquello que se está generando, hacer seguimiento de las distintas operaciones. Sobre todo es un gran motivador porque tenemos que tener en cuenta que está haciendo un trabajo en el que coordina a distintos equipos, a los tres grandes áreas que hemos hablado, ¿no? Con lo cual tiene que ser un experto en todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la motivación de esos equipos a la hora de poner en marcha un producto, ¿no? Un proyecto. ¿Qué tiene que saber? ¿Cuáles son algunas de sus capacitaciones? Bueno, pues tiene que saber, evidentemente, mínimamente tiene que saber de aquellas áreas con las que se va a relacionar. Tiene que saber mínimamente de tecnología, de diseño, de producto o de contenido, de nuevas narrativas. Esa especial, como hablábamos del tema de la comunicación y de saber escuchar, ¿no? Y de saber comunicar. Ser consciente, por supuesto, de las fortalezas y las debilidades, no solo del medio como misión, sino también de cada uno de los distintos profesionales que están a tu cargo. Tienes que saber exactamente para qué es bueno una determinada persona como para poder sacarle todo el rendimiento dentro del punto de lo que es el contenido del medio de comunicación. Bueno, tiene que saber negociar también, porque vas a tratar con esas distintas áreas. Ser, sobre todo, una persona que tenga mucha confianza en sí mismo para poder llevar a estos distintos profesionales, ¿no? De tal manera que esa cultura de producto es la que centraliza la transformación que en los últimos tiempos se está dando en las organizaciones de los medios, porque se basa en la tecnología, que es una de las patas fundamentales, pero ya no se doblega ante esta, que quiere decir ello que ya no ponemos en marcha un producto editorial porque tecnológicamente sea posible, sino que lo ponemos en marcha porque previamente hemos detectado una determinada necesidad en nuestros usuarios y por ello intentamos satisfacerla. Nos servimos de la tecnología, ya no es la tecnología lo principal, sino que nos servimos de la tecnología para poder establecer un producto que se adecue a lo que requiere y a lo que demandan nuestros lectores. Porque se basa además también en los datos y pone el foco, por supuesto, en los resultados que vamos a obtener y porque vamos a situar siempre al usuario en el centro de nuestra estrategia. Es decir, ya no podemos hablar, como antiguamente se hablaba en los medios o en las relaciones, bueno, es que los de publicidad, es que los de sistemas me han dicho esto, es que los de diseño... No, ya se trata de un trabajo mucho más colaborativo en el que todos forman parte de esa estrategia para ofrecer un producto editorial acorde con las necesidades de nuestros lectores. Y vamos a hacer, y se va a hacer, una estrategia en el que vamos a pasar del problema a la solución y nunca al revés. Es decir, vamos a pensar y a crear productos informativos que puedan ser monetizables, pero pensando siempre primero en el problema, en lo que demandan nuestros lectores y en función de ello para ponerlo en marcha. No al revés, no pensando primero en algo que creemos por nuestra intuición o por nuestro olfato periodístico, como muchas veces o durante mucho tiempo hemos trabajado, ¿no? Que algo va a funcionar. No, así no va a ser la estrategia, sino que la estrategia va a ser primero escuchando a las necesidades de aquellos que nos leen. ¿Cuáles son las ventajas? Algunas de las ventajas de tener a esta figura de un responsable de producto. Vamos a ahorrar recursos, nos vamos a enfocar sobre todo en aquello que aporta valor a nuestros usuarios, que son realmente en quienes nos vamos a centrar, porque se va a alinear además con los objetivos
estructurales y con los objetivos empresariales de nuestro medio de comunicación. ¿Y qué ocurre entonces si no tenemos esta estrategia de producto dentro de nuestro medio? Bueno, pues no vamos a tener prioridades que estén claramente definidas, va a haber, por supuesto, esa desconexión entre las áreas, porque no va a haber esa figura que coordine a esas tres grandes distintas áreas del medio, no vamos a establecer decisiones que se estén basando en los datos, no va a haber mucha menos experimentación, no estamos pensando en el usuario, en fin, ¿no? Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener a esta figura. ¿Cuál sería la diferencia? Porque también estamos escuchando entre los distintos roles profesionales que se suman a los medios, la figura del project manager, ¿no? El responsable de proyecto, el responsable del producto. Bueno, el proyecto es el que tiene un inicio y un final. Ponemos en marcha un determinado proyecto periodístico buscando un resultado, ¿no? Definido en el tiempo. Y en teoría, los productos de lo que estamos hablando no tienen un tiempo limitado, ¿no? Decidiremos acabar con un producto cuando no ha cumplido con las expectativas que estábamos buscando, pero no porque previamente hayamos delimitado un punto y un final. El resultado además de ese producto pues tiene que ser medible, o sea, tenemos que saber cómo medir lo que estamos haciendo a la hora de establecer el éxito y de seguir continuando con esa producción editorial, desde el punto de vista de lo económico, de la audiencia, de las páginas vistas, de la fidelización que está causando, del tráfico que genera. En función de distintas variables tenemos que medir qué es lo que estamos haciendo con ese producto editorial. Y la sostenibilidad de ese producto se va a basar en considerar ese tipo de gastos, ¿no? Los gastos, los potenciales ingresos que podamos tener con la monetización, el recurso y los tiempos que estamos utilizando, y todo ello alineado tanto con los deseos de nuestra audiencia como con los objetivos de la empresa. De ahí es de donde va a marcar la sostenibilidad que pueda tener ese tipo de producto y si lo vamos a seguir implementando o no. El diseño de producto, además, lo que va a combinar es precisamente ello, las necesidades de los usuarios con los objetivos que nosotros tenemos como empresa. Y lo vamos a hacer en función, también hemos hablado en algunos de estos webinarios del Festival Digital, cuando hablamos del Design Thinking, pues de ese pensamiento de diseño en el que, como cuando ponemos en marcha cualquier tipo de proyecto empresarial, lo primero en este caso que vamos a hacer, como veis a la hora de empatizar, es aprender de los lectores, aprender de la audiencia para establecer qué es lo que vamos a diseñar, aprender en función de qué es lo que nos están requiriendo de nosotros como medios de comunicación y en función de ello idear, prototipar y evaluar y adaptarlo a sus necesidades. Lo mismo que hacemos con cualquier tipo de proyecto empresarial, pero enfocado ahora a lo que es un producto. De hecho, esa es lo que sería el mapa, ¿no? El Business Model Canvas, pues adaptado a la estrategia de producto, sería algo también similar a esto, que es lo que después vamos a intentar desarrollar con algún tipo de propuesta que se nos pueda ocurrir dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro ámbito geográfico, o con algún proyecto que ya esté puesto en marcha de medios de comunicación que creamos o que sepamos que están funcionando de manera exitosa, pues establecer alguna de estas variantes y características. Con lo cual, bueno, algunas consideraciones finales a modo de resumen serían, primero, que la tecnología no lo es todo si el usuario no va a formar parte del proceso. Lo que decíamos de que la estrategia de producto se basa, por supuesto, en la tecnología, pero ya no estamos pensando solamente en que sea tecnológicamente posible, sino que previamente tiene que ser adaptado a unas necesidades específicas. El usuario, puesto en esa casilla de salida, a la hora de primero definir el problema, detectar esa necesidad y después establecer esa propuesta editorial que vamos a establecer. También el hecho de poner el foco en las cifras, en los datos que recabamos, que realmente reflejen cuál es nuestra relación con nuestra audiencia. El producto se va a basar sobre todo en los lectores que son más recurrentes, los más fieles. Los lectores fieles no son los usuarios únicos. No podemos establecer una estrategia de producto pensando en los usuarios únicos, porque en los usuarios únicos habrá un montón de personas que sean los que tradicionalmente hablamos como los parroquianos, que vienen siempre a visitarnos, o habrá también muchos que son paracaidistas, que vienen de rebote y que nos visitan muy de vez en cuando. Con lo cual,
la estrategia de producto se tiene que basar en aquellos lectores con los que tenemos una mayor relación, con los que están previamente registrados, incluso con los que, si tenemos un modelo de suscripción, con los que están suscritos a pagar por las lecturas de nuestro contenido. Ahí es donde vamos a poner el foco en ese tipo de lectores, a la hora de establecer esa propuesta de producto. La importancia, como hablábamos, de lidiar con las distintas áreas dentro de la organización. Esto es una figura clave y es una responsabilidad clave fundamental la que establece el responsable de producto. Otra cuestión muy importante, y lo planteaba Eduardo Souárez, el director de comunicación del Instituto Reuters, en estudios recientes que han hecho sobre la puesta en marcha de productos editoriales exitosos, ¿no? Una cuestión fundamental es poder establecer productos periodísticos que los usuarios puedan terminar, que sean finitos en el tiempo, o sea, que tengan un principio y el final, lo que es el consumo de ese producto en sí, no como hablamos antes de diferenciándolo con el proyecto, sino que el contenido, ya sea un podcast, que sabemos que a lo mejor dura 5 minutos o dura 6 minutos, o una newsletter que sabemos que nos va a ocupar 10 minutos de lectura. Eso es fundamental para esa, digamos, satisfacción que crea en el lector el terminar algo, ¿no? El empezar algo y el terminar algo. Pues eso es fundamental a la hora de poner en marcha un producto editorial. Todos los productos, además, digitales que pongamos en marcha, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar relacionados con lo que hablamos, con la propuesta de valor de nuestro medio, con nuestra estrategia editorial, con un producto que sea, por supuesto, de calidad y demandado, y basándonos sobre todo en la información, en el contenido. Nuestra materia prima es la información, no vendemos otra cosa. Lo que hacemos es información fundamentalmente o primordialmente de calidad, con lo cual en ello es lo que nos tenemos que basar para establecer ese producto. Distintos tipos de comunidades, ¿no? De ejemplo, a modo de posibilidades a la hora de establecer cualquier tipo de producto. Bueno, comunidades relacionadas con los más adolescentes, con los derechos humanos, con el emprendimiento, con el medio ambiente. Son propuestas algunas de los distintos verticales de negocio que vemos en cualquier medio de comunicación. Verticales incluso de negocio que terminan siendo exitosos de manera independiente por parte de emprendedores, de un periodista o de 2 periodistas que lo ponen en marcha, y que después medios importantes, más masivos, digitales, lo adquieren, lo compran, porque les es más rentable, evidentemente, en lugar de poner en marcha ese tipo de contenido que sabe que es demandado, le es más factible directamente adquirirlo para que forme parte dentro del medio de comunicación. Bueno, pues estos son algunas de las comunidades a las que pueden atender esos tipos de verticales de negocio. O una variante de tipologías de productos digitales que podemos comercializar, como hemos dicho, los verticales, todo lo que tiene que ver con el sonido, con los podcasts, las newsletters, el tema de los premios, poner en marcha premios, los eventos, todo lo que tiene que ver con los interactivos, con los juegos, etc. Y con otra cuestión clave, si no tenemos un modelo de suscripción dentro de nuestro medio de comunicación, o sea, lo que es el ingreso por los lectores, nuestro modelo se va a centrar en productos digitales que estén enfocados en ingresos que puedan ser publicitarios. Si lo van a hacer a través de la monetización por parte de los lectores, tendremos que hacerlo a través de método publicitario. Pero es fundamental también que podamos pensar en esa estrategia de producto, que el producto pueda ser rentable, pueda ser monetizable, o bien de manera económica, o bien en términos de reputación, de notoriedad, de conocimiento de marca, pero un valor tiene que aportarnos esa puesta en marcha de ese producto editorial. Esto, por ejemplo, es una tipología de distintas newsletters dentro de un medio de comunicación digital, por ejemplo, El Español, ¿no? Bueno, el País, por ejemplo, aquí en España tiene una tipología de más de 30 newsletters distintas. Este es un ejemplo del Español, o esto sería una newsletter de autor, como la que hace todos los días también en el periódico El Español Pedro J. Ramírez. O esta sería una tipología también de podcast de los que está poniendo en marcha últimamente el periódico también El Mundo. Y aquí me paro también en referiros una cuestión que está teniendo mucho un complemento de producto editorial que alterna 2 distintas vías, 2 distintos tipos, que lo ha puesto en marcha el diario.es. El diario.es puso primero en marcha su newsletter, también
una newsletter muy personalizada, muy de autor, porque la realiza todos los días y la firma Juan Luis Sánchez, que es el subdirector del periódico. Muy también en profundidad, o sea, no es una newsletter con el típico enlace, sino que directamente es una newsletter pensada para leerla en el cuerpo de la noticia, y si quieres profundizar, pues evidentemente acudes a los distintos hipervínculos, pero directamente tú, leyendo la newsletter de 6-7 minutos, tú puedes más o menos enterarte de por dónde está yendo el día, ¿no? Ahí tal y como lo pone, ¿no? ¿Por dónde va el día? Bueno, es una newsletter de autor. Y tuvo tanto éxito esa puesta en marcha de esa newsletter de autor como producto por parte del diario.es, que lo complementaron con un formato de audio, que es el podcast, que también se llama Al Día, por parte del diario.es, también presentado todos los días por la misma persona, por Juan Luis Sánchez, su director, y que además no tiene nada que ver en cuanto a temática una cosa de la otra. Es decir, la newsletter cuenta unas determinadas cuestiones, unos determinados temas, que no necesariamente son los que se tratan en el podcast. El podcast además es con un tema personal, con un único tema del que se trata, durante 10 minutos o 12 minutos. En la newsletter sí tratan otros temas, no de actualidad. Pero no tiene por qué, como contaba recientemente en un congreso el propio autor, no tiene por qué el podcast, el tema del podcast, estar incluido dentro de la newsletter y viceversa. Son complementos, o sea, son distintos, pero complementarios en cuanto al tipo de producto que se ofrece, ¿vale? Y ellos evidentemente han notado, lo explicaba así el subdirector, cómo esto ha favorecido tanto a nuevos suscriptores por parte del periódico, que se han unido en los últimos tiempos. En los últimos tiempos la subida impresionante que ha tenido el diario.es en cuanto a suscriptores ha sido tremenda. Ya tiene más de 65.000, creo que era el último dato, 65.000 socios. Y también en términos de notoriedad y de reputación, porque mucha gente, aunque son ahora mismo gratuitos, tú no pagas por este producto de newsletter ni por audio del podcast, pero sí en términos de reputación y de marca le está dando una importante, sobre todo entre un público más joven. Bueno, este era el ejemplo de la newsletter. Y por último, bueno, terminar con todo lo que tiene que ver con esta estrategia de producto, de enfocarse. Cuando hablamos de enfocarnos con contenidos muy más temáticos, más focalizados, más de nicho, no significa necesariamente que vayamos a tener menos clientes, sino que lo que significa es que vamos a tener mejores clientes. Vamos a tener unos usuarios que van a estar más fidelizados, más acorde con nuestra propuesta de valor, y que podemos evidentemente monetizar de mejor manera, ¿no? Con ese contenido de mayor calidad. Eso era más o menos lo que yo quería contar de manera un poquito más conceptual. Muchas de las cosas que se han hablado aquí lo tenéis en la guía, como decía, de Propulsorio, elaborada por Sembra Media, y en cuestión, en base a ello, en base a lo que hemos estado hablando, pues ahora vamos a tener también un ratito para hablar con Flor, que nos acompaña aquí. Flor es la responsable de iniciativas estratégicas de Sembra Media y también es docente en temas de producto en la Universidad Católica de Argentina. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, hola a todos. Algunas caras conozco un poco más, a otros un placer poder sumarme este ratito a charlar sobre cómo es enseñar producto, y también a modo debate, digo. No, acá no hay una fórmula maestra ni nada, sino más compartir lo que hemos vivido junto a 2 colegas el año pasado enseñando esta materia. Así que un placer haberme sumado a esta red. Muy bien. Bueno, en base a lo que se ha expuesto y en base a lo que podamos ahora también hablar con Flor, podéis dejar cualquier tipo de pregunta, de duda o de cuestión, tanto en el chat como después. Cuando terminemos, yo me he apuntado como 3 o 4 cuestiones para plantearle, que ella lo pueda explicar, contar su experiencia, y en función a ello, pues cualquier duda, pues ya sabéis, podéis levantar la mano, pedir la palabra o compartirla por el chat. Bueno, en primer lugar, Flor, a mí me gustaría saber eso, ¿qué tipo de, en esta enseñanza que has tenido en este último curso académico con los estudiantes, ¿qué tipo de producto, en qué tipo de productos os habéis centrado a la hora de focalizar o de centrar vuestras enseñanzas diarias? ¿En qué tipo de productos? Sí, alguna de las tipologías que hemos visto, en algo más concreto, más genérico.
Sí, doy un poco de contexto porque entiendo que capaz cada región puede tener, o cada universidad en cada país puede tener distintos los planes. Nosotros tuvimos, cuando hablo en plural, fue junto a Felicitas Carrique y Maximiliano Rito, que son quienes construyeron la guía de propulsorio. Tuvimos la posibilidad de dar una materia optativa dentro del programa de la Universidad Católica, como decía José, que está enfocado en, podían acceder a esa materia 3 carreras: la carrera de comunicación periodística, la carrera de comunicación publicitaria y una carrera que es comunicación digital, que tiene como 3/4 partes de periodismo y una parte más como de programación y un poco, si se quiere, más moderno, en este caso, alumnos todos de tercero o cuarto año, o sea, de los últimos 2 años de la carrera. Digo esto porque me pareció que también era fundamental que no arrancamos con chicos que recién empezaban en la universidad, sino con gente que ya estaba trabajando o camino a meterse en el mercado laboral. Y en eso, no, en el marco de la propuesta que armamos, no había una estructura de tienen que armar esto, esto o esto, sino que había libertad para que cualquier alumno o alumna haga el camino que quiera y elija el producto en grupo, qué producto querían crear. Muchos crearon newsletter, algunos fueron por el podcast y algunos fueron más por un desarrollo web. Pero lo que me parece interesante, más allá del producto en sí, que es súper debatible, es cómo hacíamos o cómo les enseñábamos para llegar a esa decisión de por qué era un newsletter o por qué era un sitio web, o por qué no era una aplicación, que era lo que todos por default siempre caían, como, bueno, queremos armar apps. Bueno, pero ¿dónde están los datos de por qué tienes que armar una app? ¿Por qué estás tomando esa decisión? ¿En qué la estás basando? Entonces fue súper interesante ir viéndolos como a aprender a usar la metodología que no sé cómo será en cada país, pero en el contexto de lo que yo conozco de Argentina, vienen con años previos en donde no se enseña nada, o se enseña muy poco de digital y de la estructura de cómo funciona una redacción, más allá de que sí se enseña a escribir, sí se enseña a hacer radio, sí se enseña a hacer tele, pero no como que hay mucha distancia entre lo que se enseña y lo que realmente sucede en el campo después. Entonces un poco la idea de la materia era romper con eso y como poner las manos a la obra, que se pongan a hacer lo que realmente después, si ellos querían, podían seguir haciéndolo y podían tener un medio en el futuro, ¿no? Pero ese fue un poco como, los tipos de producto variaban, pero en general los chicos terminaban yendo o por lo que consumían, que era podcast, newsletter o algún sitio, y después había ese gran debate entre los generadores de contenido, ¿no? Bueno, quiero armar un contenido en YouTube, quiero armar una cuenta de TikTok, y era mega válido y estaba aprobado, digamos, también como la posibilidad. Después, bueno, cada uno fue eligiendo. ¿Y cómo hacíais, por ejemplo, Flor, a la hora de cuando los chicos establecían más o menos lo que querían hacer, o aquello que les interesaba, o aquello de lo que sabían más? ¿Cómo hacíais para hacerles ver que eso era una necesidad, ¿no? Para plantearles que eso era una necesidad de los usuarios? A lo mejor los chicos querían hacer un podcast, yo no sé, de un determinado tema, pero a lo mejor eso no tenía interés ninguno para la audiencia. ¿Cómo hacíais para que ellos se dieran cuenta que primero tenían que estudiar las necesidades de los usuarios y a lo mejor hacer algo no que realmente quisieran, pero sí que sabían que podía funcionar? Sí, ese fue para mí el desafío más grande, entre hacerles o enseñarles por qué no podíamos partir de caprichos o de ideas si no teníamos los datos, ¿no? Como hicimos el ejercicio inverso de primero decirles, tráiganos ideas, así, a ver qué traían, y todos tenían ideas primero alejadas del mundo periodístico, ¿no? Como, bueno, quiero hacer esto para mejorar el tránsito bueno, no, volvamos, enfoquémonos en soluciones periodísticas. Y después fueron como de a poco incorporando y les fuimos mostrando que había que encontrar el problema para poder armar la solución después, pero que no podíamos partir de yo creo que la gente consume esto y hay que hacer esto, sino que había que encontrar qué y cuál era el diferencial de eso, porque en general muchas veces ya hay muchas cosas creadas, son pocos las ideas que parten digamos, de no tener comparación con otras. Entonces fue un trabajo en donde hablamos mucho de investigación de datos, hablamos mucho de cómo hacer encuestas, de cómo hacer focus group, de cómo se tomaba esa decisión, de cómo se hacía una encuesta, que parece algo simple, pero que después cuando lo llevas a la cancha, cuando van y entrevistan a sus 10 amigos, tenés un problema, porque ahí tenés un grupo completamente sesgado que piensa exactamente igual a ellos. Entonces el desafío de que lo abran y de que no era lo mismo, digamos, cómo hacías la encuesta o de qué manera la hacías, de que busquen información, increíblemente a pesar de que estudian periodismo, digo, que encuentren datos, que encuentren informes en donde avalaban esas conductas que ellos decían que los usuarios iban a tener.
Y después te ibas dando cuenta que iban entendiéndolo, pero siempre aparecía algo que no habían validado. Como, bueno, queremos hacer una aplicación. ¿Por qué? No, bueno, porque hoy todo el mundo usa los teléfonos. Pero ¿cuántas aplicaciones tenemos en tu teléfono que no sean Instagram, Twitter, Spotify y Netflix? Ninguna. ¿Y cuántas aplicaciones de medios pagas? Ninguna. Entonces, ¿por qué me estás planteando un modelo de negocios de esta manera o un recurso o un producto re complejo de armar tecnológicamente como una aplicación si ni siquiera probaste como MVP o como producto mínimo viable un newsletter o algo que tenga un costo más bajo? Y después nos pasó, y me parece súper interesante también escucharlos, a ver si es algo común en la región, no saben o no les hemos enseñado desde el inicio nada de modelo de negocios. Entonces llegaban sin entender, sí, conocen los banners, sí, conocen que hay pautas de los gobiernos, saben que hay gente que cada tanto dona, pero no están en contacto ellos no pagan en general por ningún tipo de medio o en nuestra experiencia. Y entonces fue como, bueno, expliquemos todos los modelos de negocios. Pensemos desde que pueda haber grants que apliques de empresas hasta que podés bancarlo no sé, por una marca o que a la vez puedes hacer eventos con tu comunidad. Y ahí sí se les abrió todo un mundo que era también complejo decir, bueno, cómo vas eligiendo y cómo tomás esa decisión también pensada y no como arbitrariamente, ¿no? Pero sí, para mí lo más complejo es haberles enseñado a que tenían que tomar las decisiones no con el olfato, no con el capricho, sino basándose en información y en datos. ¿Y habéis utilizado, Flor, algún tipo de medio concreto o de producto informativo exitoso a la hora de exponer como ejemplo qué es lo que está funcionando fuera del ámbito académico, sino en el mercado laboral? Sí, usamos varios, cualquier ejemplo de medio que esté usando, como decías antes, newsletters o podcasts, era un ejemplo. Hemos mostrado medios con más desarrollo tecnológico, grandes landings con animaciones y demás, pero también los incentivábamos mucho a que el desafío era que armaran algo que ellos podían seguir, podían continuarlo, digamos. No mostrarles algo como, bueno, el New York Times hizo esto increíble, porque no es fácil de aplicar. Hablemos de cómo podés hacer. Si identificaste que hay una comunidad, como no sé, la comunidad de celíacos, que no tiene hoy un lugar donde encontrar información, bueno, ¿cómo lo podés armar? ¿Cuál es tu mínimo producto? ¿Cuál es lo mínimo con lo que saldrías? ¿Y a dónde lo querés escalar? Porque eso también nos dimos cuenta. Siempre iban al resultado grande. Quiero un sitio con algo re complejo. No, vamos a menos. ¿Cómo partís? ¿Cuál va a ser tu segunda etapa y cuál va a ser la última si el producto va creciendo? Y eso sí costaba como bajarlos un poco a tierra a que se crean de que lo podían realmente hacer, ¿no? Ese era como el desafío final de tipo, bueno, que termine la materia y más allá de que apruebes, sentate después y hacelo y si hiciste bien las cosas te puede llegar a ir bien. Pero bueno, eso es como un proceso un poco más largo para ellos, ¿no? Que decanten en los pocos meses de cursada que tienen. ¿Y algún proyecto? Supongo que la idea final es que pusieran en marcha algo de manera tangible, algo que os llamara la atención en cuanto a creatividad, en cuanto a algo realmente novedoso, algo que no hubiera, algo que os llamara la atención de lo que pusieron en marcha. Hay para mí, más allá de algo en concreto, hay una conclusión de que hay distintos temas, que hay una generación que los tiene más presentes que los que lo teníamos nosotros más grandes. Hubo 2 o 3 proyectos en torno a salud y en torno puntualmente a celiaquía y a veganismo, vegetarianismo, sobre, bueno, brindar información y hacer un proyecto de curaduría de toda la información que hay y de darle acceso a la gente a esa información. Para mí el de celiaquía era de los mejores porque no conozco que esté tan cubierto de dónde ir, a qué lugares, qué puedes acceder, qué médicos. Y la verdad que el grupo de esas chicas lo había presentado de una manera muy increíble. Después había mucho en medio ambiente, también, que también sorprendió. No hubo nada relacionado a política, o a, no sé, justicia, o temas así, sino más como los temas que entiendo que se cruzan más generacionalmente relacionados a medio ambiente y cambio climático, crisis, así, ¿no? Pero muchos iban más por el desarrollo de sitio. Algunos empezaron con una newsletter o un newsletter como para probar, pero también son generaciones que consumen muy distinto a nosotros. Y de hecho hubo todo un debate porque hablaban de armar cosas para plataformas, que era mega válido,
pero a la vez ellos no los consumían, o tenían el ideal del generador de contenidos que hace Twitch, o el generador de contenidos de YouTube, pero después todo eso tiene un trabajo detrás que ellos no conocen, digamos, ¿no? Como un backstage. Y bueno, para que esa persona se haya convertido en ese generador, ese generador famoso primero hizo otras etapas de prueba y error, ¿no? Pero sí, en resumen yo creo que ahí, sobre todo me quedé con la diferencia de temáticas, de como por lo menos lo que yo venía viendo en los últimos años. Muy bien. Bueno, vamos terminando. 2 cuestiones simplemente más y damos paso a cualquier cuestión que tengan los compañeros. Dentro de tu rutina, de la rutina como docente, ¿cómo se adapta la enseñanza del producto digital en la universidad ante los continuos cambios, ante las continuas adaptaciones adaptaciones y situaciones distintas y convulsas que está viviendo la profesión periodística? O sea, ¿eso cómo se amolda después a la enseñanza de una cosa tan concreta como es la estrategia de producto? Sí, ahí era un re desafío, tuvimos por suerte mucha libertad desde el lado de la facultad para crear lo que quisiéramos crear, y sabíamos y teníamos una estructura, un plan de qué hacer clase a clase, pero también había como mucha flexibilidad entre nosotros, de decir, bueno, para este concepto no quedó, volvamos, llevémoslo a que lo prueben, o volvamos a charlar con ellos, a pedirles que busquen, también les pedimos un montón, busquen ejemplos, investiguen sobre lo que les parece relevante a algunos medios, cómo los generaron, y me parece que eso fue lo más rico, que fuimos con ellos construyendo la materia medio en vivo, sabíamos cuál era el norte y hacia dónde queríamos llegar, y todos presentaban sus productos, pero fuimos entendiendo y escuchando también lo que ellos querían, y por ejemplo, no sé, desde que nosotros hablábamos siempre en productos, se evalúa un montón, ¿no? Uno hace un cambio en un producto digital y lo mandas a testear, y hablas con tu audiencia y haces una encuesta. Nosotros terminaba cada clase y los chicos tenían que evaluarnos cómo había sido esa clase, si habían aprendido, si no, si habíamos sido claros. Pues siendo, para nosotros este es nuestro producto, digamos, la materia fue nuestro propio producto, y eso les iba haciendo a ellos la gimnasia para ir incorporándolo en sus propios desarrollos. Pero como si todo cambia muy rápido, creo que si hoy volviera a dar la materia ahora en el segundo cuatrimestre, la haríamos incluso distinto, porque tuvimos esta particularidad también de que eran de 3 carreras distintos, entonces todos los alumnos publicitarios tenían una creatividad y una cuestión de marketing muy clara, que el mundo periodístico no tenía, se acercaría más al marketing. Entonces fue un desafío también balancearlo entre ellos, y por eso teníamos como esta flexibilidad de ir adaptando semana a semana un poco la currícula. O sea, los temas estaban, pero cómo los decíamos, cómo los contábamos, y cómo ellos participaban también. Detalle fue virtual, lamentablemente la cursada, pero nada, después al final sí tuvieron que presentarlo de manera presencial. Bien, y por último, por mi parte, si tuvieras que resumir en 20 segundos o en 30 segundos los objetivos que tú como docente, ¿no?, te planteas a la hora de enseñar producto digital a tus estudiantes, a tus alumnos, si tú dijeras, bueno, el primer día, ¿no?, yo quiero que os salgáis después de terminar el curso con estas 3 ideas fundamentales, que son claves a la hora o sobre las que va a girar todo lo que es la enseñanza de la asignatura. ¿Cuáles serían en eso, de manera así muy resumida y esquemática? Ok, para mí el objetivo principal era enseñarles a tomar decisiones basadas en datos, basadas en cosas concretas y no en lo que creemos o el capricho que cada uno tiene ganas de hacer, porque creo que va contrario a todo lo que nos fueron enseñando en los años anteriores. Que sepan conocer mucho a la audiencia, que sea algo que todo el tiempo investiguen, porque también llegan sin conocer o creyendo que por leer nada más que una estadística uno ya conoce a la audiencia, o por asumir de, bueno, toda mi generación sabe de esto, entonces todos opinamos igual. Y que sobre todo lo que queríamos realmente lograr era que se animen a probar, a armar, a equivocarse, a volver a hacer, aprovechar esos 6 meses de cursada para ir y venir con nosotros, para terminar desarrollando una idea, que es algo que desde mi mirada termina siendo contrario a todo el mundo académico, en donde te dicen, bueno, aprendés esto, tenés este trabajo, lo presentás, lo aprobás, vas al segundo, como medio de permitirles un espacio más relajado en donde funcione como testeo y prueba de la idea que ellos querían desarrollar. Por eso también nos cerraba que fuera una materia optativa,
creíamos que desde ese lado era la gente que realmente quería aprender de eso y que quería desarrollar como, no fue una incubadora ni por cerca, pero con una idea de incubadora detrás, ¿no? Como de, bueno, venía a aprender y a probar el producto que querés armar. Y pensar esto de no solo enseñarles para que en un futuro sean capaz una persona de producto en un medio, sino para que ellos sepan desde el lado más emprendedor que pueden crear ese producto, que no necesitan tener una gran estructura dentro de un medio y ser el responsable, sino que puedan entender esa relación entre los distintos lenguajes, ¿no? Del negocio, la tecnología y el contenido. Muy bien, muchas gracias, Flor. No, bueno, ¿alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna duda que queráis plantear? Aprovechando también que está aquí con nosotros Flor. ¿Alguna cuestión? ¿No? Sí, Pato. Sí, José Antonio, hola, ¿qué tal? Le quería preguntar a Florencia cómo, si entendí bien, era un curso trimestral, duraba 3 meses, no, 6, ¿o no? de Ah, ya, agosto a diciembre. ya. ¿Qué tipo de cosas, cuáles eran como los trabajos o entregas que tenían que hacer los estudiantes? ¿Cuántas eran en total? ¿Tenían el mismo porcentaje en relación a la nota final? Si nos puedes contar un poco de eso. Sí, no me los acuerdo todos, los puedo buscar y puedo después de última mandárselos, pero había una primera parte que era de investigación, como un trabajo muy simple de, bueno, investigar antes de que planteen el problema y demás, investigar productos de medios, digo, que ellos busquen y traigan 3 productos de medios periodísticos. Ahí nos dábamos cuenta también quién ya había entendido un poco para dónde iba la mano, y quién todavía, bueno, capaz agarraba una nota como producto periodístico, ¿no? Después tuvimos la presentación de los posibles problemas a resolver y cuál sería como una primera solución rápida. Y después iban haciendo entregables con respecto a, bueno, cómo se armaba el user persona, cómo se armaba la descripción de audiencia, cómo se armaba la investigación, cómo harían la encuesta, cuáles eran las preguntas que pondrían en la encuesta, la presentación final de la encuesta hecha, como, bueno, entrevistamos a tantas personas. ¿Qué más? Después iban teniendo, nos dividíamos entre los 3, cada uno tenía asignados los grupos de trabajo, iban teniendo en cada clase un rato con nosotros para ver cómo habían avanzado. Bueno, pensamos esta paleta de colores, pensamos como, iban haciendo pequeñas entregas ya del producto en sí. Tuvieron, esta fue particular, la entrega parcial fue la presentación adelante de todo el grupo, o sea, cada grupo presentaba al resto de sus compañeros como un pitch de esta es mi idea, este es el problema que encontré, esta es la solución, esta es mi audiencia. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado, pero eran como varios ítems. Y entre el parcial y la entrega final íbamos terminando de ver cosas. Bueno, plan de redes sociales para el lanzamiento, qué recursos y presupuesto necesitas, y el modelo de negocios. Y ya después el final era la presentación, en donde no solo evaluábamos todo lo que ya habían hecho de corrido, sino cómo lo presentaban, cómo lo vendían a nosotros 3 para ver si nosotros invertíamos o no invertíamos en el proyecto. Ese fue un poco más o menos. Después puedo buscar exacto todos los entregables, eran como, creo que fueron como 8 o 9 en el total, pero no evaluamos teóricamente los contenidos, sino lo que hacían. Como no hubo un parcial escrito o una cosa así, sino como el parcial era cómo habían completado X cantidad de pasos hasta ese momento. ¿Alguna otra cuestión que tengáis? Ahí no está preguntando cómo determinan si el producto tiene una proyección de rentabilidad. Gran pregunta. En general no entramos en mucho detalle de si iba a ser rentable o no, sino que queríamos ayudarlos a que eligieran el modelo de negocios que creían que era más apto. Digo, como bueno, si ibas a hacer el proyecto celiaquía, me acuerdo que el grupo había propuesto que había una parte de sus ingresos que iba a venir por la asociación con los distintos restaurantes celiaquía que querían ser parte del proyecto. Otra parte era porque iban a poner banners publicitarios, y otra parte porque iban a buscar, ¿cómo se llama? Empresas de salud que quisieran como auspiciar a sus profesionales dentro de su propio sitio. Pero no veíamos, no nos dio el tiempo para entrar en detalle de si eso iba a ser rentable o no, sino entendíamos que estaban bien orientados como modelo de negocio, ¿no?
pero hasta ahí habíamos logrado llegar. ¿En qué sentido aún funcionan los banners? ¿Como ingresos? ¿No? Sí, entiendo que se refiere Sí, a un ingreso. no podés vivir, no podés mantener un equipo enorme, pero sigue siendo una posibilidad de ingreso dentro de un producto periodístico, ¿no? Depende de un millón de factores del país y de otros variables, pero sí, no podía ser la única que presentaran, sobre todo en ese proyecto que había mucha posibilidad de hacer alianzas con restaurantes y con ONGs para generar contenido de celiaquía y demás. Sí, por ejemplo, en el tema de, es cierto que en el tema de publicidad eso ha cambiado también mucho. Ya, por ejemplo, aquí en lo que yo veo en mi región, ya los banners se han quedado como muy anquilosados, ¿no? Y hay distintas formas, mucho más, bueno, novedosas o innovadoras a la hora de presentar esa estrategia comercial o publicitaria con una empresa, como puede ser el contenido de marca y demás, o con las propias newsletters, patrocinando incluso newsletters y contenido o podcast. Y es una forma distinta que tienen las empresas de llegar a un determinado tipo de lectores, de usuarios. Bueno, si os parece, entonces pasamos ahora a una parte final, como siempre hacemos con estos tipos de encuentros del Festival Digital, una parte final más práctica en la que podemos trabajar de manera colaborativa con ese mapa que enseñábamos de lo que sería ese Canvas adaptado a lo que es la estrategia del producto informativo digital. Y bueno, pues bien, si quieres tú compartir Dani, el mapa, sería bueno para dividirnos en grupos y establecer o bien cualquier tipo de producto que se nos pueda ocurrir a la hora de imaginaros que estamos en el aula y que estamos enseñándole o que vamos a hacer esta actividad con nuestros alumnos, ¿no? O bien cualquier tipo de producto digital que dentro de nuestro ámbito geográfico, de nuestra comunidad, vemos un determinado tipo de necesidad que se pueda implantar, algo que no esté, o bien explicando algún tipo de producto exitoso que ya conozcamos, de algún tipo de medio de comunicación que sea referente y que podamos explicar y compartir aquí con los compañeros, bueno, pues qué tipo de propuesta pusieron en marcha, qué solución aporta o qué tipo de fuentes de ingreso tienen, ¿no? O sea, os damos esa libertad de o bien algo nuevo o bien algo que ya esté puesto en el mercado, ¿no? Pero que lo podamos analizar. ¿Vale? Así que si queréis, pues vamos a trabajar con esa imagen. Vamos a tener, ¿cuánto? Unos 15 minutitos aproximadamente, ¿vale? Para trabajar en grupo dándole forma a esa idea y terminamos al final de la sesión pues compartiendo un poco algunos de los avances y de los pensamientos que hayáis compartido, ¿vale? Tú, Dani, estableces... Perfecto. Ya están listos los grupos, ahí vamos, si quieren aprovechar para hacer una captura de pantalla para la imagen, si alguno no hizo, Vale, y y ahí tenemos vamos y nos volvemos a ver en 15 15. minutitos para volver aquí en torno, yo tengo 6, pues sobre 20 o 21 para terminar y en esos 10, 5 minutos finales compartimos un poco el trabajo que hemos realizado, si os parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nos compartís, a ver, en estos últimos minutitos que tenemos, nos compartís un poco de lo que habéis trabajado, aquello de lo que habéis debatido? ¿Alguien que quiera tomar la palabra para explicar lo que hicieron? ¿Quién comienza? A ver. Venga, el grupo de Pato, ¿no? El grupo de Pato y Mazda estaban por ahí, ¿no? ¿Quién habla? Un grupo solo al final, así que quien quiera compartir y se van sumando. Bueno, en el grupo en que está yo con India, Silvia, Marco, Magda, creo que esos éramos los que estábamos. Tuvimos una buena conversación sobre la aproximación que hemos tenido en nuestros cursos al trabajo con productos, en algunos casos mucho más consciente y en otros quizás más tangencialmente. También conversamos sobre el tema de, digamos, dificultades que observamos en nuestros cursos o con nuestros estudiantes, qué soluciones hemos ido encontrando en el camino para tratar de resolver algunos problemas que nosotros también detectamos en nuestros cursos.
Particularmente, por ejemplo, pasar un poco de esta mentalidad de hago algo porque acá en Chile decimos me tinca, porque es algo que, digamos, mi estómago me dice que tengo que hacer, pasar a una fase de voy a diseñar algo en base a los problemas y necesidades de una audiencia o comunidad determinada. Pero eso un poco, y después hablamos también al final un poco del tema del Canvas, de cómo abordar la formulación de un problema y una solución. No sé, Y ahí India o hablasteis, Silvia pueden... Sí, sí, es que nos parecía, por ejemplo, que este Canvas, ya al final que tocamos poco, pero que nos hubiera gustado un poco más hablar, este Canvas que nos proponían, pues es algo que no habíamos visto, trabajamos más con el otro Canvas de propuesta de valor, y a mí la verdad me gustó este Canvas, que es lo que yo les comentaba, porque yo, por ejemplo, todo lo que es producto, propuesta de valor, el Canvas, modelo de negocio, pues como decía Patricio, lo veo de manera tangencial, no es el tema exacto. Yo doy periodismo digital y entonces, bueno, voy enseñándoles a hacer periodismo y luego les propongo esta parte. Entonces, me gustó este Canvas porque creo que es como el primer acercamiento, tomando en cuenta que el Canvas es flexible y va cambiando. Me gustó este Canvas como un primer acercamiento para que empiecen a tener una noción de lo que es un producto y cómo generar este producto y luego llevarlos ya al Canvas de propuesta de valor, que es un Canvas mucho más complejo, ¿no? Y que con los conocimientos que yo puedo ir dando a lo largo de 4 meses, pues se van completando quizás, ¿no? Pero sí hablábamos de este Canvas que nos pareció distinto al que trabajamos normalmente, ¿no? y hablasteis en vuestro grupo de alguna propuesta novedosa que en vuestras comunidades veis que funciona y que lo lleváis como ejemplo a vuestras clases, a vuestros docentes. ¿Algo así llamativo que podáis compartir? No llegamos, un poco que nos presentamos y compartimos experiencias, pero sí yo les compartí cómo les hacemos con esto de escuchar a la audiencia y a su comunidad y hacerlos más participativos y atender a sus necesidades. Les contaba que lo primero que hacemos es que ellos tengan pocos, muchos seguidores, no importa, sobre una primera nota periodística que tengan que escribir en la universidad en la que trabajo y bueno, en las diferentes universidades, de una nota y después, de la cual después se van a venir productos, ¿sí? Después hacen un podcast, después terminan haciendo un newsletter, o sea, bueno, una progresión en esta secuencia didáctica. De esa primera nota la tienen que poner a consideración de su comunidad, audiencia y demás, en donde tienen que decir, hola, estoy haciendo una nota para la facultad, y lo tienen que etiquetar al docente o a la docente oculto, y me interesaría hablar sobre esto, o sea, o investigar sobre esto, y ponen el tema que ellos quieren, y después ponen otros dos que están haciendo otros compañeros, o sea, en total se miden todos los temas que trabajan en general en grupos de A3 o de A2. Y que en general lo primero que pasa, que rompe ahí como la Matrix, es que su propia comunidad, muchas comillas, ¿no? Que era un poco también lo que problematizábamos con Patricia, ni siquiera su comunidad, y aún con su burbuja de filtros dentro de su Instagram, en general no eligen el tema que ellos proponen, sino el de otros compañeros. Entonces ahí es donde primero dice, entonces lo que a mí me parece interesante quizás no es para el resto. Y a partir de ahí empezamos bueno, finalmente vamos a tocar este. Los que se copan más o tienen más seguidores es, bueno, ¿te gustaría que lo hagamos así o asá? Y se va armando la producción de ese producto, valga la redundancia, a partir de lo que su comunidad le va retribuyendo en esas encuestas, que por supuesto no son a escala y demás, pero como es el primer espejo en el que se pueden mirar. Y claramente se nota esto. Qué bien, qué bueno. Bueno, y había otro grupo, ¿no? Había 2 grupos, Dani. ¿No había? ¿Sí? Lo fusionamos finalmente, así que ese grupo. Vale. Vale, estabais todos en el mismo grupo. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a terminar. Estamos en tiempo. ¿Alguna duda, cuestión final que tengáis? ¿Algo último por añadir? ¿Todo bien?
Bueno, pues por mi parte, muchas gracias. Le paso la palabra, si quiere, también para despedir a Dani, a Abraham o a las compañeras también de Sembra. Simplemente recordaros que nos falta solamente una última sesión de este festival digital que programamos para la red de profesores de periodismo emprendedor, que será el día 27 de julio, en el que hablaremos sobre impactos, también con Sole, una compañera nuestra de Sembra Media. Eso será el día 27, así que por nuestra parte, muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Alguna cosita que queráis añadir, compañeros? Gracias, José. Por mi parte, agradecerles a todos por la participación y especialmente a José, a Abraham, a Flor. Súper valiosas sus experiencias, sus conocimientos, así que por mi parte solo agradecer y le paso la palabra a Abraham ya para la despedida. Gracias. No, al contrario, gracias a todos por su asistencia. Y bueno, nos esperamos el 27, como decía José, también un tema importante, fundamental para compartirlo con nuestros estudiantes, que es los impactos, cómo se miden los impactos y por qué es importante tener en nuestro escritorio este tema también para compartirlo con nuestros universitarios. Así que bueno, pues nada, los esperamos en 20 días más. Muchas gracias a todos. Gracias, Flor. Un gusto volver a verles. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.